nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Uy, qué extraña esta campana. El acta de la sesión 123 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 124 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y ahora la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en educación parvularia. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Comunicación suscrita por la jefa del Comité Mixto, diputados PC, Frente Regionalista e Independiente y el jefe del Comité de Diputados de DC Independientes, por la que informa que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Hernán Palma. Correo electrónico, finalmente, de la Sociedad Ejecutiva de la Representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Chile, que remite en nombre del representante adjunto, señor Gleison dos Santos, una nota técnica sobre la discusión del proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Hoy no tenemos puntos varios, pero de todas maneras el diputado Hernán Palma nos hacía presente la lamentable situación de un joven estudiante de medicina de la región de Valparaíso que se quitó la vida. Yo solamente quería hacer una mención a eso porque es importante que en esta comisión estemos sensibilizados y conscientes de lo que están pasando en las comunidades educativas. Le contábamos al diputado Palma, que no es integrante permanente de la comisión, que nosotros terminamos de tramitar un proyecto de ley en materia de salud mental en educación superior, que me parece muy pertinente también que puedan seguir revisando en la Comisión de Salud a propósito de este tema. Dicho eso, nos corresponde entrar en la orden del día, porque está... ¿Sí, diputado Santana? En relación a la... Ah, perdón, no, abrí las palabras de la cuenta. Sí se abren las palabras sobre la cuenta. Sí. Presidenta, muy breve, no, pero a propósito del número 1, por eso me generó algún ruido, en donde se señala que hay un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que moderniza la oferta en educación parvularia. Yo entiendo, bueno, que son dos mensajes presidenciales los que se están discutiendo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Educación del Senado. Y hubo una información que publicó el Diario Financiero durante esta semana que a mí en lo personal me preocupa bastante, en donde se señala que el gobierno se estaría abriendo la posibilidad de incluir a entidades sin fines de lucro en la propuesta de sala cuna universal. Y quiero hacer presente esto a propósito de lo señalado en el punto número 1 de la orden del día, porque me parece bastante preocupante que la misma situación que nosotros criticamos, yo lo he dicho varias veces en esta comisión, en la administración pasada, en donde nosotros fuimos muy críticos respecto a una propuesta que se hizo para entregarle subvenciones a la educación inicial. Yo entiendo que son dos niveles educativos distintos, pero naturalmente sería muy importante, Presidenta, que a lo mejor en la comisión del día de mañana las autoridades del Ministerio de Educación pudiesen referirse a esta información que entrega, según lo señala el Diario Financiero, el presidente de la Comisión del Senado, José García Ruminot, ¿no? En mi opinión, solamente abrirle la posibilidad de incluir entidades con fines de lucro, a mí me parecería que desdibujaría por completo el sentido, la esencia, el contenido que tiene la propuesta del gobierno también en el Senado. Eso. Muchas gracias, diputado Santana. Yo personalmente suscribo a lo que usted señala. Esperamos ahí que el Ejecutivo también lo tenga presente. Ahora sí, entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje y dos mociones refundidas que establecen normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Este proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma. Para estos efectos recibimos a la señora Alejandra Ratia, subsecretaria de Educación, a quien le damos la bienvenida, al igual que los equipos que la acompañan. Dicho eso, señora secretaria, ¿en qué nos quedamos la próxima semana para que nos ponga al corriente? Sí, Presidenta. Actualizamos el comparado, sin perjuicio, lo cual ya nos quedamos atrasados porque hemos tenido que repartir hojas sueltas porque van... Bueno, esto es dinámico siempre. Vamos en la página 6 del comparado y nos corresponde la indicación 3, de la 13 en adelante.
Tal como estaba acordado, vamos a dar lectura a todas las indicaciones que se realizan al numeral 2 de la letra A. La 13 de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert, para reemplazar el numeral por el siguiente. Para reemplazarlo por el siguiente. A que se respeten su libertad personal y de conciencia e indemnidad sexual. La 14 de la diputada Rafael es para sustituirlo por el siguiente. Reemplázase la frase a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales por la siguiente. Silencio, por favor. A que se respeten y reconozcan su libertad personal y de conciencia y no se incurran actos discriminatorios en su contra con ocasión de su origen étnico, cultura, religión, ideología o identidad sexual. 15 de la diputada Medina, literal A, para suprimir la modificación propuesta. Estatus migratorio, identidad cultural, pertenencia étnica, indemnidad sexual, identidad y expresión de género, orientación, características y diversidades sexuales y o afectivas. La 16 del diputado Arroyo es también para suprimir la misma expresión. Y la 17 del diputado Arroyo es para agregar en el literal A, apartado 2, entre la palabra expresión y el conector de la palabra individual. Eso es, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra a las y los diputados o al Ejecutivo si quisieran intervenir en esta discusión. Solo como moción de orden para las votaciones, la 13 y la 15 tienen la misma idea detrás. Entonces quizás las podríamos votar en conjunto, al igual que la 15 y la 16, que son idénticas. La 14 de la diputada Rafael, quizás podríamos esperar a la diputada Rafael para que pueda referirse a este tema, y correspondería entonces votar la indicación número 13 de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert. Si no hay palabras, en votación. Ah, subsecretaria, perdón, no la había visto. ¿Se escucha? Sí, Se ahí escucha. sí. Bueno, buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludar a diputados, diputadas. Buenas tardes a todos. A ver, lo que nos pasa con esta indicación es que de alguna manera se incorporan categorías de la identidad de los niños, niñas, la de los estudiantes, digamos, que no son de responsabilidad, que no dependen de ellos, digamos. Por ejemplo, el tema de niños o niños migrantes, en el fondo son niños que no eligen migrar, ni tampoco se elige la pertenencia cultural, étnica, esa serie de características, y por lo tanto el suprimir el respeto a esas categorías nos parece que es complejo. Nos parece que en el fondo es importante mantener, y además en el fondo la norma habla de respetar más que de promover. Por lo tanto nos parece que en el fondo es como bajar de alguna manera, ¿ya? Eso. Por eso nos parece que en el fondo la norma que como está es mejor que esta propuesta de cambio, digamos. ¿Ya? Eso, presidente. Muchas gracias, señora subsecretaria. Vuelvo a ofrecer la palabra a las y los parlamentarios. Si no, me gustaría hacer un comentario. ¿Diputado? Tiene la palabra. En el mismo término que la secretaria abordó esto de que si esto se bajaba, debilitaba un poco la iniciativa, porque efectivamente hay estudiantes que están en estas categorías, según lo que señala la subsecretaria, que podría verse afectado, obviamente, el efecto de la iniciativa en ello. Pero yo quería preguntar si hay otras categorías también que no están puestas acá. Porque si empezamos con las categorías, ¿cuántas otras faltan? ¿Y por qué no están puestas esas? ¿Por qué están puestas solamente algunas? Eso. Adelante, subsecretario, luego yo solicito la palabra. De hecho, teníamos la información de que se había estado viendo con la diputada Rafael el agregar al final de esto u otras, porque efectivamente lo que plantea por su intermedio presidente el diputado Rey me parece que es importante. Siempre que uno plantea categorías, hay que tener cuidado con cuánto las categorías no restringen, porque que se interprete que son
solo esas categorías y no otras. Por lo tanto, pensamos que esa posibilidad de agregarle u otras deja abierto a otras categorías que, como esto es una ley, en el fondo puede que ahora no las estemos identificando, porque en 2 o 3 años más sí se identifiquen. Y por lo tanto me parece, por su intermedio, Presidenta, razonable la pregunta que plantea el diputado Rey. Muchas gracias, subsecretaria. Yo quería pedir la palabra para comentar otro punto respecto a las indicaciones en general. Aquí se busca incluir el concepto de indemnidad sexual en medio de una serie de listados que enumeran categorías protegidas de discriminación. Pero la indemnidad sexual no es una categoría protegida de discriminación, esa no es su naturaleza jurídica. Entonces, al ser la indemnidad sexual un bien jurídico de mayor categoría incluso, de hecho, de tratarse un bien jurídico del ámbito más bien penal, creo que no debería estar en el mismo listado de las categorías protegidas de discriminación, sino que podría quedar ubicado en otra parte del articulado. Por eso yo no estaría de acuerdo en los artículos que lo integran dentro de las categorías protegidas de discriminación, porque esa no es su naturaleza. Eso es todo cuanto quería comentar. Si no hay más palabras, podríamos proceder a la votación de la indicación número 13. Bienvenida, diputada. Diputado Rey, y luego pasamos a la votación. Sí, lo que pasa es que encontré acá, dentro de lo que reemplaza el proyecto que se refiere, cada uno de los párrafos al comienzo dice alumnos y alumnas. Yo creo que ahí se incorporan todos y por lo tanto yo estoy de acuerdo, por eso pregunté, porque yo estoy de acuerdo con las indicaciones que buscan eliminar justamente esa parte. Eso. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra? Si no, corresponde la votación de la indicación número 13. En votación, entonces, la indicación número 13. ¿La indicación 13 sola? Sí, es que no va en conjunto con otras. ¿O sí? Ah, no, ¿Con perdón. la 15 y la 16? Sí. La 13, la 15 y la 16 Exacto, vamos a votarlas en conjunto. Hacen exactamente lo mismo. Diputada Arce. En contra. Diputado Palma. En contra. Diputado Cornejo. Diputada Molina. En contra. Diputada Plasencia. En contra. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Gracias, estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Rafael, Medina y Arroyo. A favor. Pero la indicación de la diputada Rafael no está en votación. Todavía no se está votando la diputada Rafael. Ya. Estamos Diputado Santana. Diputada Serrano. En contra. Presidenta. En contra, porque me parece que la argumentación que da la subsecretaria es bastante atingente. ¿Por qué querríamos restringir las categorías protegidas de discriminación? ¿Por qué querríamos bajar el estándar de un proyecto que busca proteger a los establecimientos educacionales de todo tipo de violencia? Así que mi voto es en contra. Presidenta, por la afirmativa 3 votos, 7 en contra. Rechazada la indicación. Ahora corresponde votar la indicación número 14 de la diputada Rafael, que la estábamos esperando para que pudiera argumentarla. Adelante, Gracias, diputada, presidenta. tiene la palabra. No, Presidenta, no le voy a argumentar porque la retiro. Retiro la indicación. Retirada. ¿Y presenta otra o...? No. ¿No? Ok. Exacto. Retirar entonces. A mí me gustaría Es que es mujer. proponerles una indicación de consenso en línea de lo que había señalado la diputada Rafael, tratando de incorporar esa indicación que acaba de ser retirada. La voy a enviar al chat de la comisión para que puedan revisarla y la pongamos en votación, señora secretaria. Sí. Nos queda por votar la 17 del diputado Arroyo. Un segundo, pero para que vayamos en orden, primero votemos la indicación que acabo de enviar. ¿La envió ya? ¿Ya la envió ya? Acá ¿Envió? está. Sí, enviada. ¿A dónde está? En el chat. Ah, pucha. El chat, ¿dónde tengo el teléfono? Ya, la indicación de la diputada Schneider es para modificar el artículo 10 en el siguiente sentido.
Reemplázase la frase "a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales" por la siguiente: "a que se respeten y reconozcan su libertad personal y de conciencia y no se incurren actos discriminatorios en su contra, tales como aquellos motivados por su pertenencia étnica, cultural, religiosa, su ideología, identidad sexual". Falta una I antes de identidad sexual, perdón. Sí. Voy a corregirla instantáneamente. Una E. Solo para... sí, una E, perdón. Solo para argumentar el porqué de la redacción, básicamente se reemplaza el concepto etnia por pertenencia étnica, que es el concepto más adecuado según el estándar internacional. Voy a modificar la redacción para que esté la letra E. ¿Alguna palabra sobre la indicación? Si no, procedemos a su votación. Procedamos a su votación entonces, señora secretaria. En votación entonces la indicación propuesta por la presidenta de la comisión. Ah, perdón. Subsecretaria, no le habíamos dado la palabra, lo siento. Tenemos un comentario respecto a dónde queda el tema de indemnidad sexual, presidenta. Sí, porque podría quedar quizás al inicio de en el numeral, en el 1, al de arriba, digamos, para que tenga este carácter más amplio que se señalaba. Y eso sería, ¿podrían formular la propuesta de... La comisión, pero podrían enviarnos una propuesta de redacción y yo me encargo de presentarla a la comisión. Ahora en votación la indicación presentada por mí en base a lo que se había retirado por la diputada Rafael. Diputada Arce. A favor. Diputado Palma. A favor. Diputado Cornejo. Diputada Molina. A favor. Diputada A favor. Plasencia. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputada Serrano. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 2 en contra. Aprobada la indicación. ¿Se cae alguna indicación por estos efectos? Entiendo que no. La del diputado 17 no queda la palabra. ¿Ah? No, perdón, la indicación 17 del diputado Arroyo. Sí, se cae esa indicación. Se cae porque Entonces, no queda... antes de pasar a la número 18, tenemos que zanjar lo que proponía la subsecretaria, que era reabrir un literal anterior que ya fue votado, para lo cual entiendo que necesitamos unanimidad. 2/3 de la comisión. Sí, no se preocupe, muy cortito. El debate se dio en torno a que yo señalé que la indemnidad sexual no era una categoría protegida de discriminación, sino un bien jurídico de mayor nivel, por decirlo así, del ámbito penal, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos que ir al literal A del numeral 3 para sustituirlo e ingresar el resguardo de la indemnidad sexual. Ahora ya nos enviaron una propuesta de la subsecretaría que voy a enviar al chat, pero requerimos los 2/3 para poder abrir siquiera el debate y luego poder votar la propuesta de indicación que incluye la protección y el resguardo de la indemnidad sexual. Habría... Sí, subsecretaria, por supuesto. Un segundo, secretaria, después de la subsecretaria. Es solo cambiarlo de lugar, porque ahora está en el numeral 2 en el fondo. Porque se sacó, claro, efectivamente no está quedando y entonces quedaría explícito como un bien mayor en el numeral 1 de este artículo. Me corrige la secretaría de que no hay que reabrir el literal porque nos mantenemos en el mismo, así que solo correspondería su votación. Le ruego a la señora secretaria que dé lectura y por favor entremos en votación porque ya hemos agotado el debate de indemnidad sexual. Y estamos al parecer todos de acuerdo en incluirla como un bien jurídico mayor. Presidenta, es para reemplazar en el numeral, en el ordilán 1 de la letra A,
la frase a estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo y libre de violencia por la siguiente: a estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo, libre de violencia y resguardo de su indemnidad sexual. Esa es la propuesta de la subsecretaría. ¿Habría acuerdo para aprobarla de forma unánime o procedemos a su votación? ¿No está de acuerdo con resguardar la indemnidad sexual? Ya, en votación. Indemnidad. Estamos en votación, diputado Badilla. Estamos en votación, señora secretaria, por favor. En votación, entonces, la nueva indicación. Le vamos a poner. Es una propuesta de ustedes. Lea su indicación 13, diputado. Ya. Pero votemos, estamos en votación. Diputada Arce. A favor. Diputado Palma. A favor. Diputado Cornejo. Gracias, secretaria. Bueno, estamos incorporando lo que nosotros habíamos propuesto en la indicación número 13, así que agradecemos la especial consideración y la aclaración que además ha hecho la subsecretaria. Yo voto a favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputada Serrano. Diputado Bobadilla. Estamos al final. Sí. ¿Saben cuál es el tema? Efectivamente llegué atrasado porque estoy en otra comisión y también estamos votando. Estoy en la comisión de pesca, que es un tema súper transversal, hay de armonía, en fin. Y por eso llegué tarde, ¿ya? ¿Esta indicación de quién es? ¿Me puede dar 2 minutos? 1 minuto, medio minuto. Estamos en votación, diputado Badilla. Estamos en votación, le ruego por favor no dilatar el tiempo de la votación. Emita su votación. Gracias, presidenta, por ser flexible y haberme permitido ubicarme en lo que están votando. Voto a favor. Muchas gracias, diputado Badilla. Aprobada entonces de forma unánime la indicación. ¿Qué página estamos? Ahora corresponde pasar al... Ah, yo voto a favor, 11 votos a favor de la indicación. Ahora corresponde... ¿Cuál indicación, señora secretaria? Ya, ahora cerramos el artículo en la letra A y pasamos a la letra B. Aquí tenemos 3. Un segundo, señora secretaria. Necesitamos el acuerdo, ¿no? Sí, necesitamos el acuerdo. Sí. Perdón, presidenta, muchas gracias. Lo que pasa es que voy a reemplazar al diputado Schubert, que tuvo un inconveniente último minuto, y están enviando el reemplazo solamente para que la comisión sepa que viene el reemplazo en camino. Cuando llegue podré votar. Eso. ¿Ya llegó? Sí, de todas maneras, por ser posterior al inicio de la sesión, requerimos la unanimidad de la comisión. ¿Habría acuerdo para que pueda reemplazar al diputado Schubert? Que está enfermo en el policlínico. Sí, esperamos mantener ese espíritu de unanimidad en otras ocasiones y le enviamos desde la Comisión de Educación todos nuestros mejores deseos a nuestro colega el diputado Schubert, que esperamos se mejore prontamente y no sea nada de gravedad. Orden, por favor. Corresponde votar la indicación número 18, a la cual le pedimos a la señora secretaria pueda darle lectura. Voy a dar lectura a las 3 indicaciones que van a esta letra, presidenta. La 18 del diputado Reollo, para reemplazar en el literal B la expresión a trabajar en espacios seguros por la expresión a fomentar la creación de espacios seguros. De la 19 de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert, para agregar la palabra físicamente entre espacios y seguros. Y también de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert, para reemplazar la palabra resguarde por respete su autoridad pedagógica. Eso, presidenta. Ofrezco la palabra a las y los diputados integrantes de la comisión y a quienes nos acompañan.
a mí me gustaría comentar un poco la indicación, ya que no hay palabras. Me parece que la indicación del diputado Arroyo baja el estándar de responsabilidad de los establecimientos educacionales, porque la expresión a fomentar la creación de espacios seguros es menos taxativa que el trabajar en espacios seguros. Y yo creo que tenemos que fijar la responsabilidad en que los establecimientos educacionales tienen que ser espacios seguros para sus trabajadores y trabajadoras, para las y los estudiantes y para todos los integrantes de la comunidad. Además, me parece que la indicación de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert cuando reemplaza, cuando agrega la palabra físicamente entre espacios, ignora que no solamente un espacio tiene que ser físicamente seguro, sino también psíquicamente seguro, en términos de que no genere una afectación de la salud mental ni de la integridad psíquica de sus integrantes. Entonces, al menos a mí no me parece, no entiendo bien a qué apuntan las indicaciones. Y me gustaría que lo pudieran aclarar sus autores, pero así por la simple lectura, yo creo que tienen estos problemas, que rebajan el estándar que deberíamos fijarnos en materia de protección y de seguridad de los espacios educativos. Eso es todo lo que yo quisiera añadir. No sé si, subsecretaria, le damos la palabra. Presidenta, a ver, respecto a las tres indicaciones que hacen referencia a este literal. Respecto a la indicación 18, efectivamente nos preocupa que fomentar es de menor rango, de menor robustez, digamos, que lo que es respetar, y por lo tanto nos parece que se podría perder, en el fondo decir a fomentar la creación versus trabajar en espacios seguros, ¿ya? La 19 nos parece complejo, la verdad, que cuando sea solamente espacios físicamente seguros, hay ahí, bueno, y hemos visto lamentablemente en muchas ocasiones situaciones de violencia que no son físicas, son violencia psicológica. Y eso igual tiene un impacto muy importante, bueno, en todas las personas, pero en particular en los niños y niñas en los establecimientos educacionales. Finalmente, la número 20 de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert, que incorporan el tema del respeto a la autoridad pedagógica, nos parece muy bien, estamos totalmente de acuerdo, la apoyamos también. Sí. Hay que darle una comita por redacción, pero me imagino que sí. ¿Una coma dónde para que tomemos el acuerdo para agregarlo al tiro? Resguardar, respete su autoridad pedagógica, coma, y sigue lo que viene. ¿Habría acuerdo en la comisión para esa modificación? Es del diputado Bobadilla y Schubert. Bobadilla, Cornejo y Schubert. Ya, orden. ¿Habría acuerdo para la modificación? Acordado entonces la modificación. ¿Alguna palabra si no pasamos a la votación de las indicaciones? Procedemos entonces a la votación, señora secretaria. La indicación 18 de diputada Arce. Votémoslas así seguiditas. ¿Sí? Vamos a votarlas seguiditas. No juntas, separadas, pero todas. ¿Cuál? La Disculpe, 18. secretaria. En contra. Diputado Bobadilla. Diputado Palma. A favor. En contra. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Molina. En contra. Diputada Plasencia. En contra. Diputada Rafael. Diputado Rey. En contra. Diputado Santana. Diputado Irarrázaval. Diputada Serrano. Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 2 votos, 10 en contra. Rechazada la indicación. Ahora la indicación número 19. La indicación 19. Diputada Arce. En contra. Diputado Bobadilla. Sí. A favor. Diputado Palma. En contra. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Molina.
En contra. Diputada Plasencia. En contra. Diputada Rafael. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Santana. Diputado Herrera-Zabal. Diputada Serrano. Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 3 votos, 9 en contra. Rechazada la indicación. Ahora nos corresponde la 20 y la 21, que ambas versan respecto a la autoridad pedagógica. La 20 y la 21 nos corresponden ahora. Ambas buscan integrar el respeto a la autoridad pedagógica, algo que la subsecretaria señaló que le parecía correcto. Entonces quería preguntar si hay unanimidad de la comisión para que aprobemos la 20 y la 21. ¿Subsecretaria? Es que la de los asistentes de la educación es en el literal siguiente, digamos. Pero no estoy diciendo que no se puede, solo tener conciencia que son en literales distintos, digamos. Bueno, entonces, la 20. ¿Habría acuerdo para aprobarlo unánimemente? Acordado, aprobada la indicación número 20. ¿La 21? La 21, señora C. Pero la 21 le entendí, subsecretaria, que había que hacerle alguna modificación. No. Es que es a la letra bueno. C. Y la 21. ¿Habría unanimidad para aprobar la número 21? Porque es nueva. ¿Habría unanimidad para aprobar la indicación número 21? Aprobada la indicación número 21. 12 votos. Ya. La 21 bis. Sí, la indicación 21 bis es del diputado Palma y la acaba de reformular. Se le están repartiendo las hojas. Ah, ya estaba presentada. Estaba presentada. Ah, y fue reformulada. Fue reformulada. Son 2 indicaciones en realidad. En la hoja están las 2. Una es a la letra E y otra a la letra F. Agrégase en el artículo 10, letra E, párrafo segundo, seguido de la expresión y propender a elevar la calidad de esto, lo siguiente: brindar en las aulas instancias de educación socioemocional que reconozca y atienda necesidades emocionales individuales y grupales de los estudiantes, asegurar espacios seguros dentro del establecimiento educacional de autocuidado individual y o grupal ante eventuales situaciones de crisis o conflictos, tanto para los estudiantes como equipo docente y asistentes de la educación. Esa es la... Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra al diputado Palma como su autor para que nos pueda argumentar. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludo a la subsecretaria y al resto de los miembros de la comisión. Presidenta, la educación socioemocional es el tema que hoy día está implantándose en todo el mundo, en todo el globo. Está validado por la UNESCO y va en beneficio de toda la comunidad académica, tanto estudiantes como profesores, profesoras y las familias. Y aboga porque, y en eso hay que ser claro, queremos habilitar en los espacios educativos espacios que aseguren la educación socioemocional. Y los 5 conceptos básicos que son como la base de este concepto son el autocontrol, la autoconciencia, la conciencia social, el desarrollar habilidades para relacionarse socialmente y adquirir responsabilidad en la toma de decisiones. Esto hoy día es prioridad en el sistema educativo a nivel global y en los países como el nuestro y otros que están más abajo en el desarrollo es un imperativo y es urgente, y se ha instalado hoy día el concepto de analfabetismo emocional y que se traduce en temas como delincuencia, deserción escolar y otros. De ahí la importancia, presidenta, de solicitar la incorporación de esta indicación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Palma. ¿Algún otro diputado? Diputado Badí y luego diputada Arce. Presidenta, yo quisiera consultar a la Secretaría, porque aquí estamos dando responsabilidades y la atención socioemocional implica profesionales capacitados para estos efectos.
La pregunta que yo me hago, si en un colegio no existe el profesional capacitado para esto, va a tener que contratar, ¿cierto? Y va a tener que invertir en capacitación o en contratar a un profesional. Entonces, a mí me gustaría tener la opinión de la Secretaría, si efectivamente esta indicación es admisible o no. Porque según mi opinión, esto implicaría gasto, ¿ya? Y nosotros no tenemos la facultad para legislar cuando implique. Mientras la diputada Arce... Muchas gracias, diputado Badilla. Diputada Arce. Gracias, presidenta. Me gustan mucho el objeto de las indicaciones del diputado Palma. Yo solo quisiera referirme a la parte 1 y 2, número 1 y 2, en donde dice equipos docentes y asistentes de la educación. Yo lo ampliaría a trabajadores de la educación como algo más general, porque hay ciertos administrativos, quizás porque no caben necesariamente en estas dos figuras. Lo ampliaría solamente en eso si el diputado Palma estuviese obviamente de acuerdo. Gracias, presidente. Diputado Palma, ¿le parece la modificación? Sí, me parece absolutamente razonable. Perfecto. Ahora quiero agregar algo respecto a lo que planteaba el diputado Bodadilla. Un segundo para tomar el acuerdo por la... ¿Habría acuerdo para la modificación planteada por la diputada Arce antes de la votación? Acordada. Sí. ¿Pero es sobre otro punto? Sobre este punto, diputado Irarrázaval. Sí, lo que pasa es que yo también creo que hay un problema de formulación de la indicación, porque va justo en un espacio, bueno, después de y propender la calidad de esto, punto y coma, y ahí va la indicación, pero después el artículo dice desarrollarse profesionalmente, y eso no tiene conexión con lo que se está formulando. Quizás se hizo en base a la antigua indicación, pero no a cómo queda el texto final, porque creo que hay que... Todo esto no es derogado, entonces... creo que hay que reformular la indicación para que quepa bien en el texto. No sé si estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Tiene alguna propuesta, diputado Irarrázaval? No, solamente a propósito de una cuestión formal que yo la que estaba discutiendo con los asesores y aprovechando la instancia de la diputada Arce, que vi la necesidad de hacerlo ver para ver qué se puede hacer. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Le ofrezco la palabra a la señora secretaria sobre el tema de la admisibilidad que consultó el diputado Badilla. Presidenta, tal como lo dije en el proyecto de salud mental, la indicación tiene por objeto, no tiene por objeto incurrir en mayor gasto fiscal. Tal como lo expliqué esa vez, hay diversos fallos del Tribunal Constitucional que se refieren a que el objeto de la indicación debe ser precisamente el aumentar el gasto fiscal, cosa que no sucede en esta indicación. Por lo tanto, la Secretaría no considera que sea inadmisible. Sí, un segundo. No. Y yo como presidenta tampoco la declaro inadmisible. Diputado Irarrázaval, me parece que estaba revisando, me parece que lo que usted señalaba es de la siguiente indicación del diputado Palma, no de la número 21 bis. Es que esta no tiene letra. ¿Sí? ¿Es el literal E? Es la primera de que entregaron la hoja nueva al diputado Palma. Verdad que hay una hoja nueva. Porque la primera se refiere a la letra E, la segunda a la F y la otra a la letra G. Perfecto. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Ruego mantener el silencio, por favor. No, dos cositas, dos asuntos acotados. El primero es en relación a si esto incorpora algo adicional a los establecimientos educacionales en relación a que sería un gasto distinto. Y la verdad es que en el artículo 2 de la Ley General de Educación el tema del desarrollo emocional, está formulado como desarrollo afectivo, pero efectivamente está incorporado. De hecho, el artículo 2 de la Ley General de Educación es un artículo súper amplio que ya delimita, que ya pone esta mirada como integral respecto al aprendizaje. Por lo tanto, esta indicación se incorporaría en ese marco. No consideramos que agregue algo distinto, nuevo, ¿no? Explicita el tema de la educación socioemocional. Y respecto, por su intermedio, presidente, a lo que plantea el diputado Irarrázaval, efectivamente queda como un poco
se pierde un poco la fluidez de la lectura o la lógica del artículo, la verdad. Entonces, quizás lo que uno podría hacer es o ponerlo al final de ese párrafo, del párrafo segundo del literal E, redactarlo para que quede ahí, o de frentón en el párrafo tercero, para el mejor cumplimiento de estos objetivos. Los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán, no, porque ahí se refiere más a la supervisión pedagógica. Yo lo pondría aparte, claro. Al final del segundo párrafo, la verdad. Muchas gracias, subsecretaria. ¿El diputado Palma estaría de acuerdo? Entonces, ¿sí? Claro, que a lo mejor... Silencio, por favor, va a hablar el diputado Santana. No, que a lo mejor la línea de lo que plantea la subsecretaria, el párrafo que se plantea en esta indicación, la número 1, pudiese ir luego del párrafo que termina en conducen y antes del párrafo que dice para el mejor cumplimiento, e incorporarle al inicio, esto significará brindar en las aulas instancias de educación socioemocional y toda la lectura que viene a continuación. Es decir, un conector más eso. Perfecto. Entonces, ¿habría acuerdo para la reformulación en los términos del diputado Santana? ¿Sí? No, para ver si... No. Para ver si estamos en sintonía. Diputado Badilla. Presidenta, yo encuentro muy respetable la opinión de la Secretaría. Y yo creo que esto implica gastos y le seguimos cargando la mata al sostenedor, dándole más responsabilidades y aportando 0 pesos. Por eso yo voy a votar en contra de esta indicación. Ahora, si se puede caer antes, mejor. Por eso yo no voy a dar el acuerdo para que se reformule. Porque no, quiero ser específico. Yo creo que la dirección está bien intencionada, pero creo que implica gasto. Muchas gracias. Y al implicar gasto, yo considero que es inconstitucional. Muchas gracias, diputado Badilla. Entonces no habría acuerdo para la modificación de la indicación, pero no la presenta el diputado Palma. Un segundo, señora secretaria, ¿solo se requiere el acuerdo del mocionante? ¿Para modificar su indicación? Es que esto es algo totalmente de ubicación. ¿Pero requiere el acuerdo de la comisión? Diputada Serrano. Es que si nos puede dar 2 minutos, ayudamos al diputado Palma a redactar la indicación, la presentamos y listo. Perfecto, suspendemos 2 minutos para poder redactar la indicación. Diputado Palma, no sé si quiere hacer lectura de la propuesta para que nos la haga llegar también. Presidente, la verdad es que lo que acordamos es, después de establecimiento que conducen, ¿sí? La letra E, agregar un párrafo que diría, asimismo, brindar en las aulas instancias de educación socioemocional, y eso queda igual, y al final corregir para los estudiantes como equipo docente, en vez de eso, para los trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, diputado Palma. ¿Nos puede...? Bueno, después nos hace llegar ahí la indicación. Ahí está. Eso. Ahora procederíamos entonces a su votación, si no hay más palabras. Señora secretaria, en votación. La 21 bis. En votación entonces, diputada Arce. A favor. Diputado Badilla. Chicos, la puerta. Presidenta, tal cual como lo dije antes, entendiendo la intención, el objetivo que tiene, pero yo considero de que estas indicaciones constituyen gasto para el Estado y por constituir gasto creo que es inconstitucional y por eso la voto en contra. Diputado Palma. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. Presidenta, igual considero que es inadmisible, así que voto en contra. Diputado Santana. A favor.
Diputado Irarrázaval. Diputada Serrano. Presidenta. Yo me quedo con la argumentación que dio tanto la Secretaría como la Subsecretaria respecto no solamente a su admisibilidad, sino también a que parte de los objetivos que busca la indicación del diputado Palma ya están comprendidos dentro de los objetivos que establece la Ley General de Educación. Entonces, los sostenedores públicos y privados ya tienen que tener la capacidad de abordar estos desafíos. Entonces, mi voto es a favor. Un segundito para dar la votación. Por la afirmativa, 7 votos, 4 en contra. Aprobada la indicación. Diputado Santana. Sí, es que si no me equivoco, por su intermedio, Presidenta, una de las parte de la argumentación del diputado Bobadilla al inicio de esta discusión era que muchas de estas políticas públicas necesitaban recursos del Estado, ¿no? Para concretarse, para materializarse. Misma opinión que el diputado, por su intermedio, Presidenta, ha tenido en discusión de otras indicaciones. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque creo que hay que diferenciar el que se declare una norma como inconstitucional, dado que esta le significa un gasto al Estado, que es algo muy distinto a creer que para que una norma se pueda concretar se requiera gasto del Estado. Y yo creo que la argumentación del diputado Bobadilla al inicio de esta discusión dejó justamente en claro esto segundo, que es una norma constitucional y que es algo muy distinto que él aspire a que tenga recursos para que se pueda concretar como una política pública. Muchas gracias, diputado Santana. Ahora nos corresponde continuar con la indicación 21 ter. La indicación 21 ter es para incorporar en la letra F, a continuación del punto seguido de la oración "esta información será pública", lo siguiente. Los sostenedores deberán habilitar dentro del establecimiento educacional espacios confortables destinados particularmente para el autocuidado individual y o grupal de estudiantes, equipo docente y asistente de la educación. Aprovecho de hacer la solicitud instantáneamente de lo que había señalado la diputada Arce. Si es que modificamos docentes por trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Habría acuerdo para esa modificación? Acordado, entonces. Ofrezco la palabra sobre la indicación 21 ter. Es bastante autoexplicativa, pero diputado Palma. Sí, lo importante acá es, yo diría, el concepto de habilitar, que no es lo mismo que asegurar, ¿ya? Nos ha pasado en nuestros espacios que por errores conceptuales de repente no se cumplen las cosas. Es habilitar dentro del establecimiento espacios confortables destinados particularmente al autocuidado individual y grupal de estudiantes y equipos, y aquí habría tal vez que hacer la misma corrección. Sí, la acabamos de tomar. Claro, ¿ya? Trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Diputado Bobadilla. Aquí dice, los sostenedores deberán habilitar espacios dentro del establecimiento educacional. Esto de deberán habilitar, la pregunta que me hago nuevamente, ¿con qué recursos deberán implementar estos espacios para que puedan recibir la atención los estudiantes? Yo creo que, a diferencia de lo que opina el diputado Santana, Presidenta, yo creo que todas estas normas implican gasto, porque se supone que los recursos que están destinados a los establecimientos educacionales ya tienen su orientación, ya tienen su destino, y aquí les estamos dando un destino específico al decir deberán habilitar. Por lo tanto, esto para mí también implica gasto. Por lo tanto, creo que es inadmisible esta indicación, pero ya sé cuál es la opinión que tiene la Secretaría, que la respeto, pero no la comparto, ¿ya? Creo que esto sí amerita, Presidenta, de que la discutamos un poco más, porque el verbo deberán es dar una responsabilidad. Distinto sería podrán. No, aquí le está dando una función específica. Deberá invertir en habilitar un espacio. Y eso es lo que yo no comparto, porque para esto sí creo que se necesitan recursos. Como decimos en el campo, con plata se compran huevos. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Solamente mencionar antes de darle la palabra al diputado Santana que, tal como nos señaló la Secretaría en la sesión anterior con respecto a otra indicación, un deber no es lo mismo que una función, por lo tanto, tampoco desde la Presidencia consideramos que esta indicación sea inadmisible. Diputado Santana.
Sí, breve, Presidenta. Lo que pasa es que yo insisto en mi argumento. Yo creo que el diputado Bobadilla, por su intermedio, se pisa la cola, él propio. Porque parte su argumentación señalando que con qué plata, él ocupó estos términos recién, con qué plata se va a hacer realidad la norma que está en discusión. Entonces, él hace un alegato del por qué el Ejecutivo supuestamente no incorpora dinero para una indicación que posteriormente, dentro de su misma argumentación, reclama que es inconstitucional porque le arroja gasto al Estado. Entonces, el diputado Bobadilla, en su propia argumentación, en menos de un minuto se contradice él solo. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Santana. Perdón, Presidenta, que quiero insistir al diputado Bobadilla en esta argumentación. Breve, por favor. Él inicia su argumentación reclamando que esta norma es una norma que él reclama en su contenido porque es una norma que él dice en estas palabras, no tiene plata. ¿Con qué plata? Así inició el diputado Bobadilla su argumentación, para posteriormente reclamar su inadmisibilidad porque es una norma que efectivamente al Ejecutivo le significa un gasto, según su propio argumento. Entonces, él, en su propia argumentación, contradice y se defiende bajo dos justificaciones que son completamente antagónicas. Eso. Diputado Bobadilla. Presidenta, no hay contradicción. Lo que yo digo que para implementar esta norma se requieren recursos. Porque le está dando, ya lo voy a decir así, es algo imperativo, deberán. Y la pregunta que yo me hago, ¿con qué recursos? Si el Estado, si el proyecto no trae los recursos necesarios para llevar a cabo todas estas normas que se están proponiendo, que yo comparto muchas, esto va a ser letra muerta, pues. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Solamente hacer un comentario respecto a lo que señaló el diputado Palma. El verbo habilitar es muy importante porque implica habilitar dentro de los espacios que ya se cuentan. No es la creación ni tampoco la ni el equipamiento ni la inversión, sino habilitar dentro de lo que se tiene actualmente. La subsecretaria me había pedido la palabra, luego la diputada Serrano. La diputada Serrano. Bueno, entonces procedemos a la votación de la indicación 21 ter. Diputado Palma. A favor. Diputado Bobadilla. Es que está allá. Diputado Bobadilla. Yo mantengo lo dicho, aun cuando el diputado Santana no comparta conmigo y le encuentro razón, no tendría por qué compartir mi opinión. La voto en contra. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. Diputado Rey. Gracias. Yo comparto el juicio. Yo creo que es totalmente inadmisible. Iba a pedir la inadmisibilidad, pero lamentablemente justo se puso en votación, pero me gustaría insistir justamente que se pudiera votar esta. Gracias. ¿Cómo vota? Contra. Diputado Santana. A favor. Diputado Irarrázaval. Contra. Diputada Serrano. A favor. Diputada Arce. A favor. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 7 votos, 5 en contra. Aprobada la indicación del diputado Palma. Ahora nos corresponde entrar a la 22 del Ejecutivo. Le ruego a la señora secretaria de dar lectura a esta extensa indicación. Voy a tomar agüita. Eso fue un acuerdo de la mesa técnica, no seas peleador. Espérate, ¿va a dar lectura a la señora secretaria? Primero. Pero déjelo que hable. Va a dar lectura a la señora secretaria y luego abrimos las palabras del diputado Bobadilla. Indicación 22 del Ejecutivo, para reemplazar el numeral 4 por el siguiente.
Artículo 15. Los sostenedores asegurarán las condiciones para que los establecimientos educacionales de su dependencia, a través de sus directores, se promueva la participación de todas las personas de la comunidad educativa, especialmente facilitando los medios físicos o tecnológicos que tenga a disposición para la conformación del centro de alumnos y alumnas o de estudiantes y del centro de padres y apoderados, del consejo de profesores del consejo escolar y, en los casos que determina la ley, el consejo de educación parvularia con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas y estudiantes. En los casos que corresponda, los representantes de las instancias señaladas en el inciso precedente deberán informar al director las fechas previstas para la elección de sus directivas y las etapas que se encuentren establecidas en sus respectivos reglamentos, con el objeto de que sean incorporadas al calendario escolar o instrumento de planificación anual y que su realización no impida el normal funcionamiento del establecimiento educacional. En cada establecimiento educacional deberá existir un consejo escolar que tendrá el objetivo de estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y promover la buena convivencia y el buen trato conforme a lo establecido en el párrafo tercero de este título y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de su competencia. Lo dispuesto en el inciso precedente también se aplicará a los consejos de educación parvularia en los establecimientos que en virtud de la ley deban contar con dicha instancia. Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa cuyo objetivo será la implementación del plan de gestión de convivencia educativa del establecimiento y las demás materias relacionadas que determine el equipo directivo. El equipo de convivencia será liderado por una persona a cargo de la coordinación de la convivencia educativa que deberá ser un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica con formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa de jornada completa con dedicación exclusiva. Los establecimientos en contexto de encierro rurales, aulas hospitalarias de educación parvularia que hoy tengan una matrícula inferior a 150 niños, niñas o estudiantes, estarán exceptuados de las obligaciones señaladas en los incisos quinto y sexto precedentes. En dicho caso, al menos deberán designar un coordinador de convivencia educativa entre los profesionales del establecimiento que cuenten con una jornada de destinación acorde a las funciones que le toque desempeñar. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra a la subsecretaria y luego al diputado Badía que la había solicitado. ¿O no? ¿No? Entonces solo a la señora subsecretaria. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Efectivamente, quisiera valorar y agradecer que esta es una indicación que se concordó en la mesa técnica, la verdad. Y aquí se acogieron varias inquietudes que habían salido en el proceso. Quiero también, por su intermedio, presidenta, hacer conciencia de que cuando se aprobó en general este proyecto, la idea de legislar y avanzar, había varias preocupaciones respecto a distintos temas y ahí concordamos que íbamos a tener una mesa técnica para ir abordando conjuntamente, que íbamos a tener esa disposición a incorporar preocupaciones. Entonces, explicitar que esas preocupaciones fueron incorporadas. Aquí en particular en el inciso primero, había una preocupación respecto a cómo se podían, en el fondo, apoyar la participación, si ustedes recuerdan, por su intermedio, presidenta, diputados y diputadas, ¿no? Y aquí se explicitó que el deber de promoción de la participación, en el fondo, recae en los establecimientos, pero se explicita que esto tiene que ver con facilitar los medios físico-tecnológicos que tengan a su disposición. Por lo tanto, se hace de alguna manera se le pone como claro, y se le pone un anclaje más como respecto a la expectativa que se le pone a los establecimientos. En el fondo, haciéndole un alcance a este deber, ¿ya? Y por otro lado, se incorpora al catálogo de instancia los consejos de educación parvularia, en los casos que se determinen en la ley. En el segundo inciso, porque si ustedes recuerdan, están ahí en el comparado, ¿no? Habían fechas, días y todo. Entonces aquí, para evitar como de alguna manera que fuera más rígido y que quedara en la ley los flujos de coordinación, las fechas y todo esto, en el fondo se cambia el artículo de una forma que quede más amplio y que la regulación específica ya quede a la regulación que hagan los propios establecimientos y los órganos de los establecimientos educacionales, digamos, ¿ya? De modo tal de darle más flexibilidad y también más velar por la diversidad de formas de organizarse y de necesidades en los distintos establecimientos en el territorio. En el tercer inciso se mantiene la idea central respecto a cómo se conforman los consejos escolares, pero sin embargo se simplifica la norma, dejando la noción general respecto al consejo, en el fondo el cual ya está regulado por decreto supremo, y respecto a la propuesta de carácter resolutiva se elimina y se reformula con un carácter consultivo del consejo, ¿ya? En el artículo 16H.
El artículo 4 se adecúa en relación con los objetos, incorporando también de nuevo el Consejo de Educación Parvularia. Y finalmente, porque la verdad es que el sexto y el séptimo tienen pequeños ajustes, el último que tiene más cambios es el inciso quinto, que se habilita que las funciones del coordinador de convivencia son las que señala la ley, pero además las que determinen los establecimientos educacionales en materias vinculadas con convivencia, ¿ya? Entonces, esta es la razón y en el fondo el fundamento de las distintas modificaciones hechas a este artículo 22, o sea, este artículo 15, a través de la indicación 22. Así es que agradecer y explicitar que aquí efectivamente yo creo que es una experiencia positiva en que se plasma el acuerdo que se dio en la mesa técnica. Eso. Muchas gracias, señora subsecretaria. También me sumo a los agradecimientos a todos los equipos de los diputados y diputadas acá presentes, porque sin duda es un esfuerzo grande que como Comisión de Educación podamos tener redacciones de conjunto, esfuerzo por llegar a acuerdos, y eso se valora y espero poder seguir propiciándolo mientras me toque ser presidenta de la comisión. ¿Habría acuerdo para aprobar unánimemente, diputado Badilla? Presidenta, yo voy a hacer un comentario antes de que hablara la sub. Yo, por cierto, valoro... Diputado, continúe, por favor. Yo valoro, diputado Rey... Diputado, soy yo quien tiene que llamar la atención. Disculpe, es que como no lo hizo... Continúe, por favor, diputado. Yo valoro la disposición del Ejecutivo a buscar consenso y quién se va a oponer a eso. Ojalá que en todos los proyectos promovieran la búsqueda de consenso y no tratar de imponer una visión sobre una determinada materia. A la subsecretaria, yo valoro eso, pero creo que aun cuando hay mejoras respecto de la redacción original, yo creo que es insuficiente. Creo que podría haberse ido un poco más allá. Y en esa línea, por cierto, yo, Presidenta, no doy la unanimidad para aprobarlo como usted lo plantea. Yo le sugiero que votemos, porque yo lo voy a votar en contra. Muchas gracias, diputado Badilla. No habiendo más palabras, corresponde entrar a la votación. Diputada Serrano. Yo creo que solo en el ánimo, porque tuvimos una votación bastante estrecha, y habíamos comprometido justamente la mesa técnica para eso. Yo solamente le pediría al diputado Badilla, por su intermedio, que cada vez que intentemos llegar a un acuerdo, que no sea él quien vote en contra, porque finalmente siempre extrema la situación y muchas veces cuando estamos buscando un acuerdo de consenso, él mismo es quien lo echa abajo. Y gran parte de nosotros también cedemos como diputados que participamos dentro de esa mesa. Muchas gracias, diputada Serrano. Sin duda, para llegar a un acuerdo, todas las partes tenemos que ceder. Ahora, en votación, la indicación número 22. En votación, la indicación 22, diputada Arce. A favor. Diputado... se dice aprueba. ¿Otra vez? No era una propuesta de matrimonio. Una vez más. Trajiste la vergüenza, ¿no? Una vez más. Alguien trató la... Pero no te pongas roja ya. Diputado Badilla, ¿acepta? No, yo no acepto. En contra. Diputado Palma. A favor. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Irarrázaval. Diputada Serrano. Presidenta. Acepto. Por la afirmativa, 9 votos, 3 en contra. Aprobada la indicación. ¿Se cae alguna indicación por estos efectos, señora secretaria? Sí. Al menos todas las que reemplazaban el mismo artículo. La 23, la 24, la 25 hay que revisarla. Entonces, le damos lectura a la 25. Sí. La 25 es de los diputados Badilla, Cornejo y Schubert, para reemplazar la frase «Los sostenedores asegurarán las condiciones para que en los establecimientos educacionales de su dependencia a través de sus directores se promueva» por «Los establecimientos educacionales a través de sus equipos directivos promoverán». Es la número Sí. 25. Sí. No.
Ya no está esa frase. ¿Quiere preguntar si hay unanimidad? ¿Habría unanimidad? No hay unanimidad. ¿Alguna palabra sobre la indicación? A mí me gustaría comentarla si no hay... Ah, no, pero subsecretaria, por favor, por favor. Parece que simplifica la redacción y lo aclara, efectivamente. Entonces, nos parece bien. A mí me gustaría comentar la indicación y creo que si bien no cambia sustancialmente el sentido del proyecto de ley ni de la norma, pero en términos de la redacción, creo que hablar solamente de los equipos directivos le quita responsabilidad a los sostenedores. Y creo que es importante que este proyecto de ley visibilice la responsabilidad que tienen los sostenedores, porque también tienen una responsabilidad en resguardar los espacios educativos, en que los espacios educativos sean espacios seguros, por lo cual yo no estaría por aprobar esta indicación, a diferencia de otras que hemos aprobado también de los diputados Bobadilla, Cornejo y Schubert, que me han parecido que son un aporte. Esta creo que simplifica, como dice la subsecretaria, la redacción, pero al mismo tiempo diluye la responsabilidad de los sostenedores, y eso me parece problemático. No tengo más palabras. Subsecretaria, nuevamente. Sí, muy breve. Efectivamente, lo que pasa es que lo que nosotros habíamos interpretado es que, claro, en los establecimientos educacionales queda implícito que son los sostenedores. Sin embargo, creo que el punto que plantea Presidenta es verdad que se corre el riesgo de que efectivamente sea interpretado como que le quite la responsabilidad a sus sostenedores, que no sería beneficioso, digamos, efectivamente. Muchas gracias, señora secretaria. Estamos en la indicación 25. Orden, por favor, que no se arme diálogo. Diputada Serrano, diputado Bobadilla, por favor. Si no hay más palabras, corresponde votar la indicación. La 25. Diputado Bobadilla. Por su intermedio a la subsecretaria, estamos hablando de la indicación 25. Ajá. Lejos de... debilitar la responsabilidad, acá es claro, los sostenedores asegurarán las condiciones, los sostenedores. Pero eso se elimina en su indicación. Sí. No, pues ¿cómo que la estamos eliminando? Reemplazar la frase, los sostenedores asegurarán las condiciones para que los establecimientos educacionales de su dependencia a través de sus directores se promueva por, y esta es la frase que usted propone, los establecimientos educacionales a través de sus equipos directivos promoverán. Pero, a ver, a lo que yo veo es lo siguiente. El equipo directivo, ¿quién lo constituye? ¿No lo constituye el sostenedor? El sostenedor es parte de los equipos directivos. Pues. Chícate, Ruiz. ¿Cómo? Diputado, le ruego no armar un diálogo, por favor prosiga con su intervención. Presidenta, por su intermedio a la subsecretaria. Muy bien. Para no promover diálogos bipersonales. ¿Ya? El sostenedor no lo podemos excluir del equipo directivo. Es el que tiene la responsabilidad superior del establecimiento. A la subsecretaria, presidenta. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Al tiro, subsecretaria, la diputada Plasencia me pidió la palabra y luego le damos la palabra a la subsecretaria y luego procedemos a la votación. Gracias, presidenta. Sí, bueno, saludar a la subsecretaria, al equipo. Hemos ya estado votando hace un rato. Sí, yo solo clarificar que son funciones y responsabilidades distintas las que tienen los sostenedores y los equipos directivos. No es sinónimo de sostenedor el nombrar a los equipos directivos. Los equipos directivos son los que están a cargo en particular de una escuela, de un establecimiento educacional. Se hacen cargo de esa escuela de acuerdo a las directrices que no solo están en el marco legal y que rigen para todos los establecimientos educacionales, sino que también de acuerdo a las directrices que les dan los sostenedores, que además sabemos que en nuestro país son diversos, ¿cierto? Hay sostenedores privados, sostenedores que tienen además, siendo privados, gratuidad, otros que son pagados, otros que además dependen de un servicio local, de un DAEM o de un municipio a través de corporaciones. Entonces, hablar de sostenedores es importante, porque además existe esta diversidad y las directrices a través de los proyectos educativos que se establecen en las escuelas también las dan los sostenedores. Por lo tanto, creo que no es una omisión menor por la explicación que acabo de dar, presidenta. Gracias.
Muchas gracias, subsecretaria, es decir, diputada Plasencia. Ahora subsecretaria tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Efectivamente, contar un poco la argumentación, y creo que es importante el debate que se ha producido. Nosotros lo que habíamos interpretado es que efectivamente al hablar de establecimientos educacionales quedaba implícito el tema de los sostenedores. Sin embargo, es importante recordar que en Chile, claro, hay un porcentaje de sostenedores que tienen solo un establecimiento educacional. Sin embargo, hay un porcentaje también de sostenedores que tienen varios establecimientos educacionales. Entonces, cuando hay sostenedores que tienen varios establecimientos educacionales, la distancia con el establecimiento y el equipo directivo es mayor y no son tan parte. Cuando es uno y uno, a veces, ahí esa relación se puede dar de modo más cercano. Sin embargo, como la ley es importante que no deje espacio a confusión o a posibles malas interpretaciones, nos parece que es mejor que no quede fuera la figura del sostenedor. De hecho, podemos incluso, yo sé que estos son ejemplos que han ido ocurriendo, pero en algunos de los casos que hemos tenido, lamentablemente, hemos tenido situaciones en que hay de alguna manera una forma distinta de abordar estas situaciones entre equipo directivo y sostenedores. Entonces creo que es mejor que quede explícito que es para todos los niveles. Eso, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Tal como señalé anteriormente, respondido esto, corresponde entrar en votación. Entonces, la indicación 25, diputada Arce. Sí, secretaria, quería argumentar, puesto que yo creo que existían muy buenas intenciones, los diputados que hicieron esta indicación, pero así como a veces se señala y se alega de que si no está el presupuesto, el financiamiento desde el Ejecutivo para con este tipo de proyectos o indicaciones, es que yo veo que si no están incluidos los sostenedores, si los sostenedores no dan, ¿cierto?, las condiciones para que estos directivos promuevan estos temas en los establecimientos educacionales, quedamos en las mismas condiciones. Por lo tanto, voto en contra. Diputado Bobadilla. A favor. Diputado Palma. En contra. Diputado Cornejo. Diputada Molina. En contra, ¿no? Contra. Diputada Plasencia. En contra. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Irarrázaval. Diputada Serrano. Voy a argumentar. Yo creo que a pesar de la argumentación, que no es una argumentación apropiada, yo creo que ahí es importante entonces ver qué interés hay detrás de esta indicación. Y yo creo que está por eximir la responsabilidad al sostenedor y poner la carga principalmente en el equipo directivo. Y es por eso que yo estoy en contra. Presidenta. Voto en contra porque los sostenedores sí son responsables también del clima dentro de los espacios educativos. Presidenta, por la afirmativa 3 votos, 8 en contra. Perdón, rechazada la indicación y nuevamente vuelvo 3-8. Ahora, como estábamos conversando con la Secretaría, por las votaciones que hemos dado, se caen las indicaciones 26, 27, 28 y 29 y retomamos en la indicación número 30 de la diputada Concha, que es algo que ya hemos aprobado anteriormente, entonces quería solicitar la unanimidad para que aprobáramos la indicación de la diputada Concha, que incorpora la palabra arbitraria luego de la palabra discriminación. ¿Habría acuerdo para aprobarla? Aprobada la indicación número 30. Ah, pero perfecto. Excelente sugerencia del diputado Irarrázaval. Podríamos aprobar todas las indicaciones similares y así nos ahorramos trabajo legislativo y avanzamos más rápido. ¿Habría acuerdo para ello? Acordado. Ahí la señora secretaria ve cómo lo hará operativo. Yo acepto. No se preocupe. ¿Queremos de reemplazo? La 31. La indicación 31 de los diputados Boadilla, Cornejo y Schubert para reemplazar el inciso cuarto. No, eso también se cae. Ah, perdón. 32.
La 32 de las diputadas Plasencia, Arce y Schneider, para agregar luego el punto final, que pasa a ser punto seguido del inciso quinto. Lo siguiente: este equipo tendrá especial preocupación por la participación activa del estudiantado en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades de reflexión, promoción y resguardo de la buena convivencia y el buen trato. No sé si alguna de las mocionantes, que no sea yo, digamos, quiere explicarla. Procedemos entonces a su votación. Es autoexplicativa. Procedemos a la votación entonces. En votación la 32. Diputada Arce. A favor, secretaria. ¿Perdón? Diputado Bobadilla. Diputado Palma. A favor. Diputada Molina. Respondió el número. A favor. Diputada Plasencia. Apruebo. Diputada Rafael. Diputado Rey. Diputado Santana. Diputado Irarrázaval. Diputada Serrano. Quiero suscribirla y aprobarla. Ya. Diputado Bobadilla. Yo no la quiero suscribir, Presidenta, y la voy a rechazar. Presidenta. Brevemente para argumentar, las miradas modernas de la pedagogía nos hablan de que para un aprendizaje significativo de las y los estudiantes es fundamental que los estudiantes no tengan un rol pasivo, sino que sean un sujeto del proceso educativo. Y precisamente la idea es que los equipos de convivencia tengan esta especial preocupación, que es algo que carecía el proyecto de ley, y en este sentido me parece que lo complementa y le da una mayor participación a los estudiantes, y eso me parece muy favorable para la construcción de escuela en general. Así que apruebo la indicación. Por la afirmativa 9 votos, 2 en contra, Presidenta. Aprobada la indicación. 9-2. Ahora corresponde la número 33. ¿O se cae? No. No se cae. De la diputada Rafael. Incorpora un inciso final al artículo 15. El cumplimiento de las obligaciones contempladas en los 3 incisos precedentes podrá ser omitido por el sostenedor si acreditase carecer de los recursos materiales humanos que así lo permitan, o que, de verificarse su cumplimiento, se actuaría en desmedro de otras necesidades o áreas apremiantes para la comunidad. Verificado un cambio de circunstancias que permitan el incumplimiento de las obligaciones, estas serán vinculantes para el sostenedor. Me pidió la palabra la señora subsecretaria. Ahí. A nosotros nos parece que al generar la opción de que los deberes que se generan en este proyecto de ley sean omitidos en el fondo, va contra las ideas matrices del proyecto de ley. Y además, en el fondo, flexibiliza de alguna manera deberes que ya están vigentes en el ordenamiento jurídico nacional, en el país, digamos, en términos del deber de los sostenedores, que ya tienen este deber, en el fondo, de cumplir con las disposiciones de la normativa educacional, asegurar la adopción de medidas de prevención y actuación oportuna frente a casos que comprometan la integridad física y psíquica de los estudiantes, y una serie de responsabilidades en esta línea. Entonces nos parece que generar un espacio que permita que, dado que si no tienen los recursos pueden no cumplir con el deber de velar por un adecuado respeto de los derechos que hemos visto en este proyecto de ley, digamos, nos parece que va contra las ideas matrices, la verdad. Por eso creemos que sería exacto. Exacto, la quinta. Diputada Rafael, le damos la palabra como mocionante. Gracias, Presidenta. Esto tiene que ver, lo que hemos estado hablando hace bastante rato, muchos artículos tienen que ver con financiamiento, con recursos. Y aquí lo más importante que dice, si acreditarse, o sea, ¿cómo le vamos a seguir obligando a tener más responsabilidades sin los recursos necesarios? Por lo tanto, si logra acreditar, pues no es llegar y decir, no tengo los recursos, es si acredita no tener los recursos,
¿cómo vamos a obligarlo a hacer algo si no tiene los recursos? Lo que va a tener que hacer es ir en desmedro de otro tipo de actividades que ya están financiadas para poder obtener los recursos para poder financiar esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Debe existir un financiamiento para este proyecto del Estado o del Ministerio de Educación. Bueno, tal como ha dicho la subsecretaria, esto también está dentro de un marco de la Ley de Educación, pero la verdad es que cuando uno acepta o no acepta que un sostenedor diga que no tiene recursos, y si es mal administrador, si hace todo mal y no tiene recursos, o sea, además lo vamos a premiar quitándole responsabilidades. Yo creo que ahí yo creo que tiene que haber otro mecanismo, me imagino que existe, de control, de fiscalización y cómo administran los recursos, porque yo sé que hay que mandar unos informes bien completos al Ministerio de Educación del uso de los recursos en los distintos ítems. Entonces creo que es riesgoso tener un artículo como este, porque se prestaría para que muchos se declaren, porque total el papel aguanta mucho. Entonces a mí me preocupa, creo que es mejor poner los marcos legislativos, y me imagino que el Ejecutivo en su trabajo interno de cómo gestionar todas estas leyes tendrán que considerar los aspectos de control y fiscalización que se requieren para acreditarse o no acreditarse. Entonces yo preferiría votar en contra de esta. Muchas gracias, diputada Molina. Las últimas dos palabras, la diputada Marcia Rafael y el diputado Sergio Bobadilla. Presidenta, yo siempre escucho aquí como sostenedor como el privado. Aquí hay que recordar que también estamos hablando de la educación pública. La educación pública hoy día, en mi región, le doy un ejemplo, en mi región este año se inició como educación pública y ya está con déficit, ya está llegando, no alcanza, está con susto si alcanzará a llegar a pagar las imposiciones. Entonces, está con problemas. Si quieres, yo les entrego los números. Entonces, ¿está con problemas, subsecretario, o no? Está con problemas, mira, el subsecretario lo está firmando. Entonces, más aún, le seguimos imponiendo recursos, imponiendo responsabilidad donde tiene que sacar los recursos. Créanme que esto en algún momento va a tener que explotar y nos va a pasar lo mismo que los municipios si no tenemos ese cuidado. Nos va a pasar lo mismo en los municipios. Yo quiero insistir en eso y me voy a saltar al otro. Si aquí lo único bueno de haber pasado la educación pública a la municipalización es que se dejó de pagar favores políticos, pero el problema de financiamiento sigue siendo el mismo. Entonces, ojo con eso, vamos a seguir poniéndole más carga financiera a todos los colegios, y no es solamente los sectores privados, estamos hablando también de la educación pública, y se tiene mucho ojo con eso. Muchas gracias, diputada Rafael. Diputado Bobadilla, primero escuchamos a la subsecretaria. Muchas gracias. Creo que es importante lo que plantea la diputada Rafael. Efectivamente, a ver, yo quiero hacer aquí quizás una pausa. Y es importante sincerar aquí, y yo creo que es algo que se ha discutido ampliamente, bueno, en el debate público, se está en este momento discutiendo en el Senado el proyecto de ley que modifica la ley 21.040, pero la situación de los municipios respecto al financiamiento de la educación pública en el país es realmente crítica, y yo creo que, bueno, a varios de ustedes lo he recibido, de hecho, con alcaldes, tanto diputados como senadores, diputadas y senadoras, los hemos recibido con alcaldes que nos señalan una situación muy compleja que tienen los municipios. Es así lo que plantea, por ejemplo, por su intermedio, presidenta, la diputada Rafael. Efectivamente, a lo largo del país hay muchos municipios que tienen una situación muy crítica. Nosotros el año pasado tuvimos que nombrar un administrador provisional en la comuna de Ancud, que era una comuna que llevaba 8 años sin pagarle las imposiciones a sus trabajadores y trabajadoras. Y cuando se nombró el administrador provisional fue cuando íbamos como en el cuarto, quinto mes sin que se les pagaran los sueldos líquidos. Es una situación muy compleja. Este año ya hemos nombrado 2 administradores provisionales en las comunas de Tiltil y en Lota. Entonces, que efectivamente lo que plantea la diputada Rafael es así. Yo veo el futuro.
Lo que plantea la diputada es un problema bien estructural que tiene la educación pública en Chile y que es parte de los temas que se están abordando y resolviendo con los servicios locales de educación, porque si bien efectivamente en la comuna, en el servicio local de educación de Aysén teníamos muchos municipios que estaban en situación crítica. De hecho, el año pasado yo me reuní con el alcalde Coyhaique en particular varias veces porque tenían una situación muy compleja y de hecho tuvo varios convenios, tanto de, bueno, el FAEP que es para todos, pero convenio de transición para poder ayudar en distintos temas. Entonces, efectivamente, es una situación que es crítica. Sin embargo, lo que creemos que no puede ser desde la perspectiva del derecho a la educación y aquello que nosotros como país, la verdad, creo que en esto hay un deber compartido tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. En el fondo, lo que tenemos que velar es por un piso mínimo de resguardo del derecho a la educación que no dependa de los recursos. Y para este tipo de trabajo hay un tema que en el fondo no podemos supeditar a la existencia de ciertos recursos el resguardo, por ejemplo, de la convivencia, del respeto de los derechos de las y los trabajadores, de las y los estudiantes. Y hay muchos de estos elementos que tienen que ver con recursos y con disposiciones que ya los establecimientos tienen y que donde las definiciones tienen que ver con el uso de los recursos para el resguardo y para la generación de procesos pedagógicos y de procesos como de cultura escolar que velen por la adecuada convivencia. Entonces, por eso es que no creemos que sea posible decir que dado que no hay recursos, no vamos a respetar estos derechos. Eso. Gracias, señora subsecretaria. Le damos la palabra al diputado Badilla y luego al diputado Rey y ahí procedemos a la votación. Presidenta, a mí la verdad es que me llama la atención el planteamiento de la subsecretaria. Por un lado, reconoce que hay un problema serio de recursos en el ámbito público y también en el privado. Y en esta misma comisión hemos escuchado en muchas oportunidades que la subvención es insuficiente. Y la verdad, subsecretaria, lo voy a decir así con todo cariño, yo creo que este tema no es tan superficial como se plantea. Porque aquí estamos hablando de lo siguiente, ya, perfecto, con los mismos recursos que tenemos que implementar estas medidas. Y el sostenedor que no las implemente va a ser sancionado. Esto ocurre, lamentablemente, se ha transformado en nuestra práctica legislativa en una costumbre, en que le asignamos responsabilidades a los municipios y sin ningún peso adicional. ¿Qué alternativa tienen? En este caso, los sostenedores. Yo estoy de acuerdo en que la salud mental hay que privilegiarla. Tendremos que sacar profesores del aula, despedir profesores, por ejemplo, para contratar los servicios de profesionales que se dediquen a esto. Tendremos que cortar ya la calefacción o la energía eléctrica ya para destinar los recursos a esto, porque con los mismos recursos tenemos que hacer más. Como también, subsecretaria, yo entiendo que hay administradores que no están a la altura. Pero hay algunos que están a la altura, pero los recursos siguen siendo insuficientes. Por lo tanto, yo creo que este proyecto, y lo digo una vez más, sin recursos adicionales, va a ser solo una declaración de buenas intenciones, pero en la práctica va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre hoy día, que el cuidado de la salud mental es el pariente pobre, porque no hay los recursos ni los profesionales indicados para abordar de verdad esta problemática, que yo creo, subsecretaria, que es urgente abordarla, pero con recursos. Vuelvo al dicho campesino, con plata se compran huevos. He dicho. Muchas gracias, diputado Badilla, diputado Rey, y pasamos a la votación. Sí, gracias, presidenta. La verdad es que aprobar o no esta indicación no tiene mayor relevancia. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que señala gran parte de la ley, y estuve buscando cuáles son estas palabras claves. ¿Qué es lo que dice? Promoverán. No dice que es obligatorio. Dice promover. Tampoco es obligatorio.
propender, no es obligatorio, promueve. Es decir, lo que dice un poco acá el diputado que me antecedió, en definitiva, esta ley en sí causa los mismos efectos casi calcados de la ley TEA, que acabamos de aprobar hace poco tiempo atrás, en donde cuando vamos a los colegios nos señalan y nos dicen que lamentablemente no están todos los recursos para poder implementar esta ley, pero que si no se hace todo lo que se tiene que hacer, no importa porque la ley tampoco obliga. Entonces, ese es el tema de fondo, que nos quedamos con buenas intenciones, con una ley que busca promover algo, pero que no obliga, y por lo tanto son palabras solamente que quedan en el aire y que en definitiva no se logran establecer como tal. Y por lo mismo, en sí, yo no tengo inconveniente en aprobar justamente esta indicación porque no obliga a nada finalmente esta ley. Y ese es el problema. Y a mí me gustaría, subsecretaria, que ojalá el Estado, esto más allá de un gobierno de turno, pudiera justamente en este tipo de casos asignar los recursos que requieren. Justamente este tipo de iniciativas que yo creo que van en el camino correcto, pero que si no tienen los suficientes recursos para implementarse en los establecimientos educacionales, al final nos vamos a quedar en eso, como la ley TEA, solamente en un discurso, en palabras bonitas, en abrazarnos ahí en la sala cuando se apruebe, pero al otro día quedó ahí nomás, y el año siguiente quedó ahí nomás, y finalmente no se logró establecer, porque para que esta ley sea efectiva justamente se necesitan recursos, y eso lo comparto con el diputado Bobadilla, y esperaría que ojalá próximamente el gobierno, cuando tenga disponibilidad presupuestaria, pudiera justamente apoyar estos proyectos de ley que están muy bien intencionados, que yo creo que son muy buenas iniciativas, pero que no obligan y por lo tanto finalmente quedan casi en nada. No digo que es nada, porque hay colegios que obviamente lo adquieren, tienen los recursos, pueden implementarlo. Sí, hay colegios que sí, pero la gran mayoría en Chile, lamentablemente, no. Gracias. Es que ya estamos en votación, señora subsecretaria. Vamos a entrar en votación. Y creo que quedó claro el punto. En votación, por favor, la indicación 33 en votación. La 33 en votación, señora secretaria. En votación la indicación 33. Diputada Arce. Sí, presidenta, brevemente, creo que esta indicación viene a bajar el corazón del mismo proyecto, ¿ya? Y creo que no debemos dejar a criterio de los sostenedores el cumplimiento de estas obligaciones, por eso voto en contra. Diputado Bobadilla. Presidenta, cuando la diputada Rafael presenta esta indicación, tiene una particularidad, que la no existencia de los recursos materiales y físicos que involucran recursos económicos se acrediten por parte del sostenedor, se podrán omitir ya estas obligaciones que se señalan. No es que el sostenedor diga no voy a cumplir con lo que me está mandatando la ley, no, él tiene que acreditar que no tiene los recursos materiales y físicos y humanos, dice, y humanos, para asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que está bien orientada, porque no le podemos seguir cargando la mata a los sostenedores que no tienen recursos disponibles con este tipo de obligaciones, aun cuando, reitero, yo comparto que hay que darle prioridad a la salud mental. Por eso yo la apruebo esta indicación de la diputada Rafael. Diputado Palma. En contra. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Molina. En contra. Diputada Plasencia. Sí, gracias secretaria. Muy breve porque no argumenté durante la discusión, pero voy a justificar mi voto. Yo creo que una de las cosas que no podemos hacer, siguiendo la lógica que hemos llevado en esta comisión, es bajar el estándar. Y yo creo que no podemos bajar el estándar de algo que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, se ha ido implementando con disparidad, con dificultad, también con escasez de recursos, pero se ha entendido que una educación integral
no puede ir sino de la mano de una buena convivencia y de una participación activa de la comunidad y de generar condiciones para que eso sea posible. Entonces, esto yo entiendo que la diputada Rafael Presidenta lo hace en un entendido de que no vaya a ser cosa que finalmente esto quede en nada, ¿no? Que esto sea una letra muerta. Pues bien, estamos legislando para que el conjunto del sistema propenda a todo lo contrario, ¿cierto? Para que existan las condiciones. Y por otro lado, Presidenta, a mí me gusta escuchar el que el diputado Bobadilla y otros insistan en el tema de los recursos para financiar la educación, porque me parece que eso es una deuda que este Parlamento y los sucesivos gobiernos han tenido con el sistema escolar. Necesitamos cambiar el sistema de financiamiento para asegurar que las escuelas tengan estas condiciones. Y para eso tenemos que terminar con la subvención escolar tal y cual está hoy día, que está basada principalmente en la asistencia. Tenemos que hacer una subvención basal y por lo tanto yo espero que cuando llegue ese momento rescatemos todas las argumentaciones del diputado Bobadilla, Presidenta, para ponerlas sobre la mesa y que podamos aprobarlo. Así que en este caso rechazo la indicación. Diputada Rafael. Presidenta, yo solo quiero aclarar que cuando los sostenedores no pagan los sueldos, no pagan las imposiciones, no es porque no respeten los derechos laborales de sus trabajadores, es porque seguramente existen personas que no tienen ningún valor, seguramente, pero créanme que es porque no tienen recursos. Por lo tanto, yo ahí, subsecretaria, por el intermedio, Presidenta, quiero decirle, y se lo digo con mucho respeto, a mí no me parece que usted diga que porque no tienen plata no van a respetar los derechos. Yo creo que muchas veces pueden no tener los recursos y querer respetar los derechos, pero esos derechos se respetan con recursos. Entonces, aquí hay un juego de palabras, pero yo creo que no es que no quieran respetar los derechos. Y sin duda, como dice la diputada Plasencia, habrán algunos sostenedores inescrupulosos. Pero yo quiero insistir en eso. No perdamos de vista que estamos hablando de la educación privada, la educación subvencional particular y además la educación pública. No nos olvidemos de eso. Entonces aquí no es que no quieran respetar los derechos, es que muchas veces no se pueden hacer porque no hay recursos. Y si los hay para respetar los derechos, van a tener que dejar de hacer otro tipo de actividades, otro tipo de inversión, porque no tienen los recursos suficientes. Mi voto es a favor. Diputado Rey. Sí, solamente señalar que si uno se pone a ver quiénes son los municipios que no logran pagar los derechos, imposiciones, por ejemplo, en general son los municipales. Yo diría que en un 90% de los casos, cuando es problemas de recursos, en un 90-80% son los municipales. Si nosotros nos vamos a la isla de Chiloé, por ejemplo, cuando vimos el desastre que había y los obligamos a pagar no sé, recursos adicionales para otros temas, cuando apenas pueden pagar los sueldos, y eso se repite en muchos municipios del país. O sea, yo creo que la olla no se ha destapado de la real situación y realmente nosotros desconocemos la situación real que está pasando hoy día con los municipios en Chile, la real situación que está pasando con la falta de recursos, en muchos casos, y lo digo así, en muchos casos mal administrados, en muchos casos pagando favores políticos, en muchos casos con sobredotaciones, y yo quiero hacerme responsable de esas palabras. Yo fui alcalde y por lo tanto sé de lo que estoy hablando. De hecho, yo en el DAIM tenía 50 personas y con la misma cantidad de alumnos hoy día hay casi el triple. Entonces, yo sé de lo que hablo y es por eso que esta situación de generar estas, no obligaciones, porque uno ve la ley y en general la ley prácticamente no obliga, propone hacer algo mejor. Y creo que proponer hacer algo mejor me parece bien, pero lo que me parece mal es que no va a generar los efectos que todos queremos, porque no están todos los recursos necesarios, justamente para todos estos establecimientos de los cuales estamos hablando, de los cuales estoy hablando yo. Por eso voy a aprobar esta indicación, porque finalmente, si se aprueba o se rechaza, en la práctica da lo mismo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado Santana. Señora Secretaria, y me alegro que este debate dé pie para que sigan cosas como que, por ejemplo, una de los focos de la mala administración en materia de educación son los municipios, ¿no? Y yo no digo con esto que todos los municipios, porque es cierto también lo que los colegas señalan, hay caso y caso.
Pero hay que recalcar que cuando no se pagan los fondos previsionales, por ejemplo, de los trabajadores, no es porque esos recursos no se hayan traspasado por parte del Estado a los municipios, es porque los municipios hicieron un mal uso de los recursos que estaban destinados para fines previsionales en el caso de los trabajadores y se utilizaron para otros fines, ¿no? Entonces, ojo con eso, y en el caso de los particulares subvencionados, yo solamente quiero recordar que cuando se promulgó la ley de inclusión que contemplaba justamente poner fin al lucro, era entre otras cosas porque se estaban utilizando también recursos del Estado en otros fines que no eran los educativos. Y ahí estaban los arriendos gigantescos, y ahí estaban los sueldos de directores millonarios, que todavía recibimos denuncias por parte de eso, entre otras cosas. Voto en contra. Diputado Herrera Zabal. A favor, secretaria. Diputada Serrano. Sí, me gustaría hacer una aclaración porque en el caso de no pago de las previsiones no están solo los colegios municipales, sino que acá yo me imagino que a muchos de ustedes también han recibido distintas denuncias de sindicatos de profesores, trabajadores de la educación, donde la administración no depende de el sostenedor municipio, sino que depende también de un privado, donde también es una corporación muy grande, donde muchas veces también este caso se repite en distintas escuelas. Pero con eso no quitando principalmente el debate que hoy día tenemos sobre el tema de subvención, que yo creo que es un elemento que se vuelve a incorporar y se pone sobre la mesa. Yo solo quiero hacer mención, por ejemplo, con lo que pasa, que no todo tiene que ver con una mala administración municipal, y lo quiero poner también sobre la mesa, siendo incluso yo una adversaria de la administración municipal. Porque muchas veces también sucede que, y lo estábamos conversando con la diputada Rafael, hoy día el tipo de financiamiento que tenemos para escuelas, principalmente rurales, por condiciones climáticas, también están hablando de un déficit que hoy día tenemos para que no entren, por ejemplo, eso a las arcas municipales, que, por ejemplo, están a cargo de la administración de alguna de esas escuelas. Entonces vamos a hacer un compilado, yo me ofrezco para hacer todas las frases del diputado Bobadilla hablando de la falta de financiamiento para cuando nos toque, sobre todo, legislar para un cambio de la ley de subvenciones. Yo creo que hoy día es muy necesario y espero que todos también hagamos un acuerdo transversal que nos permite superar eso. Muchas gracias, secretaria, yo voto en contra. Diputada Medina. Voy a argumentar mi voto, secretaria. Yo creo que partimos legislando al revés, porque todos aquí coincidimos en que faltan recursos de la educación pública y que el sistema hoy día de financiamiento por asistencia es un fracaso. Y lamentablemente esto va a venir a perjudicar tremendamente más al sistema público que el privado, porque efectivamente si hay reclamos del privado deben ser mucho menos que lo público. No tengo ahí los datos exactos, pero hoy día nosotros tenemos llenos de multas a los públicos y seguimos porque ellos incumplen en muchos derechos que ya tenemos consagrados. Estamos sumando más, que en papel es súper lindo, pero que en la realidad no se va a poder aplicar. Igual me preocupa ese argumento y no es... Está muy bien fundado, diputada, así es que yo creo que hay que urgentemente legislar sobre la forma de subvencionar la educación y por eso voto a favor de este artículo. Presidenta. Sí, también quiero tomarme el tiempo de argumentar sobre este proyecto y sobre esta indicación en particular. Lo primero que me gustaría recordar es que este proyecto de ley efectivamente trae financiamiento. ¿Podemos estar de acuerdo en que queremos más financiamiento? Sí, por cierto. Y también en lo que se ha señalado acá de que el sistema de financiamiento de la educación en general requiere una modernización, requiere un cambio sin duda. El Ministerio de Educación lo ha señalado en esta Comisión de Educación, que se está trabajando en modificaciones a la ley CEP, en modificaciones al financiamiento de la educación, y yo espero que efectivamente logremos hacer lo que señalaban las diputadas Plasencia y Serrano y Medina, que tengamos una reforma profunda del sistema de subvenciones y financiemos basalmente la educación pública. Pero también hay que poner algunos datos sobre la mesa. Los casos que hemos recibido en esta comisión respecto a administradores que no pueden pagar su sueldo o que no pueden pagar cuestiones elementales ha sido por mala administración, no por falta de recursos, ha sido por mala administración de los sostenedores municipales. Lo hemos recibido en Chiloé, lo hemos recibido en diversos casos. Nosotros incluso fuimos a Chiloé a investigar esta situación, a verla en terreno. Entonces acá creo que es importante que tengamos sobre la mesa que no podemos excluir estas obligaciones, que no podemos debilitar las obligaciones de resguardar la buena convivencia en los establecimientos educacionales como excusa de la mala administración o de la falta de recursos. Tenemos que nivelar para arriba.
Si faltan recursos, trabajemos porque hayan más recursos. Aprobemos la reforma tributaria, por ejemplo, para que hayan más recursos para el Estado y para invertirlo en los servicios públicos. Entonces, yo estoy en contra de este artículo, pero sobre todo me parece porque no resiste los datos de realidad, tanto que se está trabajando en materia de financiamiento, como que este proyecto trae recursos, como que los casos que hemos recibido en esta comisión son de mala administración. Y esos sostenedores además habrían estado excluidos de velar por la no violencia en sus establecimientos educacionales. Entonces eso a mí me parece que no es aceptable. Entonces yo voto en contra de este artículo, señora secretaria. Presidenta, por la afirmativa 6 votos, 7 en contra. Rechazada la indicación y estamos sumamente pasadas del tiempo, así que estamos muy pasados del tiempo. Quiero hacer reserva de constitucionalidad respecto a la indicación número 22 que se aprobó, solamente eso. Ok, muchas gracias, diputado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.